Hay un instante en la vida en que todo se detiene. El ruido del mundo parece apagarse, y en medio de esa quietud, surge algo más antiguo que el tiempo, una voz suave, profunda, que no proviene del exterior. Esa voz no grita, no exige, no persuade, solo susurra, recuerda quién eres. Esa es la voz del Buda que habita en ti. No es un Dios lejano, ni un ideal inalcanzable. Es la presencia viva que espera, silenciosa, detrás de tus pensamientos. Pero, ¿cuánto tiempo llevas sin escucharla? ¿Cuánto hace que el bullicio del mundo ahoga ese llamado interior que intenta devolverte a casa? Vivimos tan distraídos en la búsqueda de lo que creemos necesitar, que olvidamos lo esencial: ya somos lo que buscamos. El despertar no comienza en un templo ni en una montaña, comienza en el instante en que decides escuchar. El silencio no es vacío. Es la puerta que abre el alma al infinito. El Buda enseñó que la mente es como un lago. Cuando el viento del deseo y del miedo lo agita, no podemos ver el reflejo del cielo. Pero cuando el lago se aquieta, el cielo se revela tal como es. Así también, cuando el ruido de tus pensamientos se calma, surge la claridad que siempre estuvo allí, esperándote. Escuchar ese llamado no es huir del mundo, sino recordarlo desde otro lugar. Cuando te detienes y respiras, cuando miras sin juzgar, cuando caminas sin prisa, algo en ti comienza a despertar. La conciencia serena del Buda no está fuera, sino en la simpleza de ese instante que te invita a volver a ti. ¿Y si ese silencio que tanto temes fuera, en realidad, el principio de tu verdadera libertad? Tal vez el universo lleva tiempo susurrándote. Y hoy, por fin, has decidido escuchar. Desde el momento en que abrimos los ojos al mundo, comenzamos a construir una identidad. Nos enseñan un nombre, un rol, una historia. Aprendemos a desear, a competir, a buscar reconocimiento. Pero en ese largo camino de búsqueda exterior, algo silenciosamente se va perdiendo: la conexión con nuestra verdadera esencia. El Buda lo llamaba la ilusión del yo, esa maraña de pensamientos que nos hace creer que somos lo que pensamos, lo que poseemos o lo que los demás opinan de nosotros. La mente, en su deseo de controlar y poseer, olvida su origen. Y así, pasamos gran parte de la vida corriendo detrás de sombras, persiguiendo una felicidad que siempre parece estar un paso más allá. Nos convertimos en personajes dentro de un sueño, olvidando que somos también el soñador. Pero, ¿quién eres cuando el papel se desvanece? ¿Qué queda de ti cuando no hay títulos, máscaras ni expectativas? Cuando el Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, no descubrió algo nuevo, recordó lo que siempre había estado allí. La sabiduría no se adquiere, se revela. No se trata de añadir nada, sino de quitar las capas que cubren la luz interior. Esa luz no necesita aprobación, no busca aplausos, no teme desaparecer. Es el ser silencioso, eterno, puro, que observa sin apego y ama sin condición. Cada vez que te identificas con tus pensamientos, te alejas un poco más de esa esencia. Cada vez que reaccionas con ira, miedo o deseo, refuerzas la ilusión del yo separado. Y sin embargo, basta un instante de atención plena para volver al centro. Una respiración consciente. Una mirada sincera hacia adentro. Un momento de quietud en medio del caos, y el alma recuerda. ¿No es curioso que todo lo que buscamos afuera, paz, amor, claridad, ya habita dentro de nosotros? El olvido es parte del juego de la existencia. Pero la memoria del ser siempre espera el momento de ser recordada. El despertar no ocurre cuando conquistas algo, sino cuando recuerdas lo que nunca perdiste. Así como el loto surge intacto desde el fango, tu conciencia puede florecer incluso en medio del dolor. Porque la esencia del Buda no se ha ido. Solo duerme,
aguardando el instante en que decidas volver a mirarte con los ojos del alma. Si estas palabras están resonando contigo, detente un instante y respira. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de sabiduría y despertar interior. Deja tu me gusta para que más almas puedan recordar también su esencia. Cada gesto consciente crea luz en el camino compartido. El Buda decía, el pasado ya se fue, el futuro aún no ha llegado. Solo existe este momento. Y sin embargo, ¿cuánto de nuestra vida realmente vivimos aquí y ahora? La mente corre como un caballo sin jinete, salta al ayer buscando respuestas o se adelanta al mañana intentando controlar lo que aún no existe. En ese ir y venir, la vida real, el instante que respira, se nos escapa como agua entre las manos. El presente no necesita ser creado, solo reconocido. Está siempre aquí, esperando que regreses. Pero regresar al presente no es un acto físico, es un retorno interior, un silencio profundo donde la mente se rinde y el alma toma la palabra. Cada vez que respiras con atención, cada vez que observas sin etiquetar, estás recordando el camino de vuelta a casa. El Buda comprendió que el sufrimiento nace de la resistencia, de no aceptar lo que es, de luchar contra el momento. El presente, cuando es aceptado sin condiciones, se convierte en un refugio. No hay culpa por el pasado ni ansiedad por el futuro. Solo una claridad inmensa que se expande desde el centro de tu pecho, como si el universo respirara contigo. ¿Te has dado cuenta de que los momentos más felices de tu vida fueron aquellos en los que estabas completamente presente? El abrazo sincero, la risa que no buscaba nada, la quietud de una tarde en silencio. En esos instantes, el yo desaparece y queda solo la vida, pura y luminosa. Eso es meditar, no apartarse del mundo, sino verlo tal como es, sin la niebla de la mente. Volver al presente es el primer paso hacia la libertad interior. Porque en el ahora no hay juicios, ni comparaciones, ni miedo. Solo hay espacio. Espacio para ser, para respirar, para existir con plenitud. Así como el loto florece solo en el instante exacto en que la luz toca el agua, tu conciencia también despierta solo cuando se encuentra con el presente. El despertar no es un evento milagroso, es un hábito de volver, una y otra vez, al único lugar donde la vida realmente sucede. Y ese lugar es este preciso momento. Dentro de ti existe una llama que nunca ha dejado de arder. Aunque la vida te haya sacudido, aunque hayas sentido la oscuridad más profunda, esa luz interior nunca se extinguió. Tal vez se cubrió de cenizas, tal vez pareció desaparecer, pero sigue ahí, esperando el soplo de tu conciencia para volver a brillar. El Buda la llamó Prajña, la sabiduría interior, la claridad que habita incluso en medio del caos. Muchos buscan la paz como quien busca fuego en la lluvia. Pero la verdadera llama no necesita ser encendida, solo recordada. Cuando cesa la identificación con el ruido, el miedo o el deseo, esa luz reaparece por sí sola. Es la conciencia pura que observa sin reaccionar, que arde sin consumir, que ilumina sin imponer. En los momentos más oscuros de la existencia, esa llama se vuelve guía. Es la voz que susurra espera, cuando todo parece perder sentido. Es la energía que te hace volver a levantarte, incluso cuando crees haber perdido la fe. Porque la luz interior no pertenece al ego, pertenece al alma, y el alma no se rompe. Solo se transforma. Cuando logras quedarte quieto, aunque el mundo se derrumbe a tu alrededor, comienzas a sentirla. Es un calor suave que no viene del cuerpo, sino del centro invisible del ser. Esa llama es el testigo eterno, el observador silencioso que no se ve afectado por las tempestades de la mente. Puedes perderlo todo, menos esa luz. Puedes olvidar el camino, pero ella siempre sabrá cómo encontrarte.
El Buda enseñaba que no hay oscuridad suficiente para apagar una sola vela encendida. Del mismo modo, ninguna tristeza, pérdida o error puede extinguir la llama de tu conciencia si eliges mantenerla viva. ¿Y cómo se mantiene? Con presencia, con compasión, con respiración consciente. Cada acto de amor, cada pensamiento bondadoso, cada silencio en lugar de juicio, alimenta esa luz interior que te mantiene despierto. La iluminación no es alcanzar algo fuera de ti. Es reconocer que esa llama siempre estuvo ardiendo dentro de tu pecho, incluso cuando creías estar perdido. Porque lo que realmente eres, nunca puede apagarse. El Buda enseñaba que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y en ese espacio habita la libertad. Esa sencilla enseñanza encierra una de las claves más profundas del despertar, la capacidad de observar sin reaccionar. Porque no es la vida la que nos hiere, sino la manera en que respondemos a lo que sucede. Observa tu mente. Ella reacciona antes de comprender, juzga antes de escuchar, teme antes de mirar. Vivimos esclavos de emociones que nos arrastran como corrientes invisibles, repitiendo viejos patrones una y otra vez. Pero cuando detienes ese impulso automático, cuando respiras y miras en silencio, algo cambia, te conviertes en testigo, no en víctima. Observar no es reprimir. Es abrir espacio para que la emoción se exprese sin dominarte. La ira puede surgir, pero ya no eres la ira. El miedo puede aparecer, pero ya no te defines por él. El sufrimiento puede tocarte, pero no te pertenece. Eres la conciencia que lo observa todo pasar, como nubes moviéndose por el cielo. El Buda decía, así como un arquero endereza su flecha, el sabio endereza su mente. Y esa mente recta no se logra con esfuerzo, sino con atención. Observar sin reaccionar es un acto de amor hacia ti mismo, porque te libera del automatismo del dolor. Cada vez que eliges no responder desde el ego, una parte de ti se eleva. Cada vez que eliges la calma en lugar del grito, el entendimiento en lugar del juicio, una llama de sabiduría se enciende dentro de ti. ¿Y si no necesitaras controlar nada? ¿Y si bastara con mirar profundamente para que todo encontrara su lugar? La observación consciente transforma, porque ilumina. No hace falta luchar contra la oscuridad, basta con encender la luz de la presencia. Imagina que tu vida es un río. Si te lanzas a sus aguas, serás arrastrado por la corriente de las emociones. Pero si te sientas a la orilla y observas, verás que el río fluye, que nada permanece, que tú no eres el agua que pasa, sino el espacio inmóvil que la contiene. Ese es el arte del Buda, mirar sin poseer, sentir sin aferrarse, vivir sin perder la calma interior. Imagina que tu corazón es un lago. Cuando el viento de los pensamientos sopla sin cesar, su superficie se agita y nada puede reflejarse con claridad. Pero cuando el viento se aquieta y el agua se vuelve serena, el cielo entero puede mirarse en ella. Así es el corazón del ser humano, un espejo capaz de reflejar la verdad cuando encuentra silencio. El Buda enseñaba que la mente puede confundirse, pero el corazón consciente jamás se equivoca. La mente razona, compara, divide. El corazón comprende. Su sabiduría no viene de los libros, sino del silencio interior. Cuando logras escuchar desde ahí, todo lo que era confusión se transforma en comprensión profunda. El espejo del corazón no juzga, solo observa. Refleja tanto la luz como la sombra con ecuanimidad, sin preferencia. Y esa aceptación es lo que lo vuelve puro. No rechaza el dolor ni se aferra al placer, ve ambos como expresiones pasajeras del mismo flujo vital. Cuando aprendes a mirar tu propia vida desde ese espejo interior, descubres que nada fue un error. Cada experiencia, incluso las que dolieron, fueron parte del proceso que pulió tu reflejo. A veces creemos que sanar es borrar cicatrices.
Pero en la visión del Buda, sanar es mirarlas con ternura hasta que dejen de doler. El corazón no necesita olvidar para estar en paz, necesita comprender. Y la comprensión nace cuando dejamos de mirar con la mente y comenzamos a mirar con el alma. ¿Te has preguntado por qué la serenidad parece tan lejana? Porque vivimos buscando claridad en la superficie del agua, cuando la verdadera visión se encuentra en la profundidad. Ahí donde no hay ruido, ni tiempo, ni deseo. Solo quietud y presencia. Cada vez que eliges callar en lugar de discutir, perdonar en lugar de culpar, respirar antes de reaccionar, limpias el espejo de tu corazón. Y cuanto más limpio está, más refleja la esencia del Buda en ti. Entonces ya no ves el mundo desde la herida, sino desde la comprensión. Y el reflejo que devuelves a la vida es amor. El ego es una sombra que se confunde con la luz. Te hace creer que eres lo que haces, lo que posees, lo que los demás piensan de ti. Construye un personaje que necesita ser visto, admirado, aprobado. Pero detrás de esa máscara, la conciencia duerme. Y mientras el ego gobierna, el alma permanece prisionera, esperando el instante de su liberación. El Buda enseñaba que el yo es una ilusión, una construcción mental que cambia como las olas del mar. Cuando crees ser esa ola, sufres con cada movimiento. Pero cuando recuerdas que eres el océano, entiendes que nada realmente se pierde. Liberarte del ego no es destruirlo, sino reconocerlo como lo que es, una herramienta útil para vivir en el mundo, pero no tu verdadera identidad. El ego vive del contraste, necesita tener razón, ser especial, ganar. Por eso teme el silencio, porque en el silencio no hay comparación. Cuando callas, el ego se debilita, y lo que emerge es la presencia pura, el Buda que observa sin necesidad de destacar. Cada vez que eliges la humildad en lugar del orgullo, la comprensión en lugar del juicio, algo se disuelve dentro de ti. Esa disolución no es pérdida, sino alivio. El ego dice, esto es mío. La conciencia responde, nada me pertenece, y sin embargo, todo me es dado. El ego busca controlar, la conciencia confía. El ego acumula, la conciencia comparte. El ego se ofende, la conciencia comprende. El ego teme desaparecer, pero lo que teme perder nunca fue real. Imagina una vela encendida frente al amanecer. Durante la noche cree ser la única luz, pero cuando el sol se eleva, comprende que su fuego forma parte de algo mucho más grande. Así ocurre cuando la conciencia despierta, el yo se inclina ante lo infinito. Cuando dejas de defender tu historia, el amor encuentra espacio para florecer. Cuando dejas de tener razón, encuentras paz. Y cuando dejas de ser alguien, descubres que eres todo. Esa es la verdadera liberación, recordar que el Buda no está fuera, sino en el silencio que queda cuando el ego se apaga. El ser humano busca la paz como quien busca un tesoro escondido. Reza, medita, viaja, cambia de lugar y de personas con la esperanza de hallarla. Pero la paz no se conquista, se recuerda. No está en el futuro ni depende de las circunstancias. Es el estado original del alma, el fondo silencioso que permanece intacto incluso cuando la superficie de la vida se agita. El Buda enseñaba que la mente es como un estanque. Cuando se llena de deseos y temores, el agua se enturbia y no deja ver el fondo. Solo cuando todo se aquieta, la verdad se revela por sí misma. Así ocurre con la paz. No llega cuando todo está perfecto, sino cuando aceptas que nada necesita estarlo. La paz no es ausencia de ruido, sino presencia de conciencia. Vivimos convencidos de que necesitamos resolverlo todo para poder descansar. Pero la paradoja es que solo cuando descansas dentro de ti, los problemas comienzan a disolverse. El descanso interior no es pasividad, es claridad. Desde esa calma profunda,
Las decisiones fluyen sin esfuerzo, la mente se aclara y el corazón vuelve a guiar. ¿Te has dado cuenta de que hay un punto dentro de ti que nunca se altera? Aunque el mundo cambie, aunque los días pasen, ese punto permanece igual, inmóvil, sereno. Esa es la conciencia pura, la esencia del Buda en ti. Cuando entras en contacto con ella, la vida sigue siendo la misma, pero tú ya no eres el mismo. Nada externo puede darte ni quitarte lo que ya eres. El ruido del mundo intentará distraerte. La mente te dirá que aún falta algo, que aún no eres suficiente. Pero la verdad más alta es simple: ya eres paz, solo necesitas recordarlo. Como el cielo que no se mancha por las nubes, tu ser permanece intocado por los pensamientos. Regresar a la paz es regresar al hogar. Es descansar en el centro del presente, donde no hay exigencia ni prisa. Ahí donde el silencio se convierte en música y el simple acto de respirar se vuelve oración. Ahí donde el Buda despierta en ti. El Buda enseñaba que no hay iluminación sin compasión. Porque quien despierta a la verdad comprende que todos los seres, incluso aquellos que parecen más perdidos, buscan lo mismo: liberarse del sufrimiento. La compasión no es lástima, ni sacrificio, ni superioridad moral. Es el reconocimiento profundo de que no hay separación entre tú y los demás. Es el corazón del Buda latiendo en cada mirada, en cada gesto, en cada respiración. Cuando la mente juzga, el corazón comprende. Cuando el ego condena, la compasión abraza. No se trata de justificar el dolor que otros causan, sino de comprender que cada acción humana es el reflejo de una mente aún dormida. ¿Y cómo podrías odiar a quien actúa desde la ignorancia, si tú también has tropezado en la oscuridad? La compasión comienza en ti. No puedes ofrecer al mundo aquello que no te das a ti mismo. Aprender a perdonarte, a hablarte con ternura, a sostener tu propio dolor sin huir de él, es el primer acto de amor consciente. Cuando tu corazón se suaviza hacia ti, naturalmente se abre hacia los demás. Entonces descubres que ayudar no es un deber, sino una expresión espontánea del alma. El Buda decía: como una madre protege a su único hijo con su vida, así debe cultivarse la compasión hacia todos los seres. Imagina vivir con esa mirada. Ver a cada persona, incluso a quien te hirió, como un ser en proceso, como un reflejo distinto del mismo camino hacia la luz. Desde esa comprensión, no hay enemigos, solo maestros. Y cada encuentro se convierte en una oportunidad de practicar el amor sin condiciones. La compasión no se predica, se encarna. Es la paciencia que escucha sin interrumpir, el gesto amable que no busca reconocimiento, la palabra que calma en lugar de herir. Es el perfume invisible que deja una presencia despierta a su paso. Cuando la compasión florece, el mundo entero se transforma. Porque ya no actúas desde el miedo, sino desde la unidad. Y al mirar los ojos de otro ser, reconoces en silencio que también ahí habita el Buda. Vivir con presencia es vivir despierto. No es una práctica exclusiva de los monjes ni una meta reservada a los iluminados, es una forma de habitar la vida con los ojos del alma abiertos. Cada respiración puede ser una oración, cada gesto un acto de meditación, cada instante una puerta hacia lo eterno. Pero hemos olvidado cómo estar. Nos movemos rápido, pensamos demasiado, sentimos poco. Corremos detrás del tiempo como si la vida estuviera en otra parte. El Buda enseñaba que la verdadera sabiduría consiste en caminar sabiendo que caminas, respirar sabiendo que respiras, comer sabiendo que comes. Esa simple atención convierte lo cotidiano en sagrado. Cuando traes tu mente al presente, lo más simple se llena de significado: el sonido del viento, la textura del pan, la mirada de un desconocido. La presencia disuelve el automatismo y devuelve el alma a la experiencia.
Vivir con presencia no significa no pensar en el pasado ni planear el futuro, sino no perderte en ellos. Significa volver, una y otra vez, al único lugar donde la vida ocurre, este instante. Ahí donde la mente se rinde, el corazón ve con claridad. Y lo que antes parecía rutinario, se vuelve milagro. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás realmente presente, desaparece el conflicto interior? El miedo pertenece al futuro, la culpa al pasado. En el presente no hay ninguno de los dos. Solo hay silencio, respiración, vida fluyendo. Y en esa quietud, sientes algo que no se puede describir con palabras, la profunda certeza de que todo está bien. El Buda decía que el hombre distraído es como quien duerme sobre un tesoro sin darse cuenta. La presencia es ese despertar. Despertar no de un sueño nocturno, sino del sueño de la inconsciencia. Cuando despiertas, ves que no necesitas correr detrás de la felicidad, porque ella siempre estuvo aquí, esperándote en el ahora. Caminar con presencia es caminar con el Buda. Significa no vivir más como espectador, sino como partícipe consciente del milagro de existir. Porque cada instante vivido con plena atención es una forma de iluminación. Despertar no es huir del mundo. Es aprender a habitarlo con los ojos abiertos, con el corazón despierto, con la mente en silencio. Muchos creen que el camino espiritual consiste en alejarse de todo lo humano, las emociones, los deseos, las responsabilidades. Pero el verdadero despertar ocurre precisamente en medio de la vida cotidiana, ahí donde se pone a prueba la serenidad del alma. El Buda no se retiró para siempre a las montañas, regresó al mundo para servir. Porque cuando la conciencia se ilumina, comprende que no hay diferencia entre meditar y amar, entre respirar y ayudar, entre silencio y acción. La iluminación no te separa de la vida, te une a ella de un modo más profundo y compasivo. Integrar el despertar significa permitir que la sabiduría del espíritu toque cada aspecto de tu existencia. No se trata de ser perfecto, sino de vivir con presencia incluso en la imperfección. No se trata de eliminar las emociones, sino de mirarlas con comprensión. Cuando observas tu miedo sin juzgarlo, tu tristeza sin rechazarla, tu alegría sin aferrarte, comienzas a vivir en equilibrio. El sabio no busca escapar del dolor, sino comprenderlo. Porque al comprenderlo, deja de temerlo. Y esa libertad interior se refleja en la manera en que camina, habla, trabaja, ama. El despertar se vuelve visible en los pequeños gestos, una palabra amable, una pausa antes de reaccionar, un silencio que da espacio a la comprensión. ¿De qué serviría alcanzar la paz interior si no puedes compartirla con el mundo? Integrar el despertar es hacer de tu vida una práctica constante de conciencia. No basta con entender el camino, hay que caminarlo. No basta con meditar en silencio, hay que llevar ese silencio al bullicio del día. No basta con sentir gratitud, hay que vivir desde ella. El verdadero despertar no busca reconocimiento. Se manifiesta en la serenidad que no depende del entorno, en la alegría que no necesita motivo, en la bondad que no calcula. Entonces descubres que el templo más sagrado es la vida misma. Hay un punto donde las palabras ya no alcanzan. Donde el pensamiento se disuelve como niebla ante el sol y solo queda el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio vivo, radiante, que respira contigo. Ese es el silencio del Buda, la conciencia pura, ilimitada, donde todo se comprende sin necesidad de explicación. El Buda enseñaba que quien ha aprendido a silenciar su mente ha encontrado el mayor de los tesoros. Porque en el silencio, el alma se recuerda. Es ahí donde se escucha la voz que no pertenece al tiempo, la sabiduría que no necesita ser buscada. El silencio no es ausencia de sonido, es la presencia de lo eterno.
Es la morada donde la mente reposa y el corazón se abre sin miedo. Vivimos rodeados de ruido. Ruido exterior, palabras, pantallas, urgencias. Y ruido interior, pensamientos que giran sin cesar, emociones que claman atención, recuerdos que no se disuelven. Pero basta un instante de atención consciente para que, en medio de ese caos, se abra un claro. Un espacio sereno donde puedes sentir el pulso de la vida. En ese silencio, las heridas comienzan a sanar sin esfuerzo. Las respuestas que antes buscabas aparecen solas, como flores abriéndose en la mañana. El ego se rinde, la mente se aquieta, y lo que queda es solo presencia. Presencia que abraza, que comprende, que no necesita controlar. ¿Y si ese silencio fuera tu verdadero hogar? ¿Y si no tuvieras que ir a ningún lugar, ni alcanzar nada, para descansar en él? Porque ese silencio no está en el monasterio ni en la montaña, está dentro de ti, esperando que regreses. Cuando lo habitas, comprendes que nada estuvo roto, que todo tenía sentido, que tú y el universo son uno solo. Entonces ya no buscas iluminación, porque entiendes que siempre fuiste luz. El silencio se convierte en tu refugio, en tu maestro, en tu templo interior. Y desde ese centro tranquilo, miras la vida con ojos nuevos, sabiendo que el Buda nunca te abandonó. Solo aguardaba, pacientemente, a que volvieras a escuchar. Si has llegado hasta aquí, respira profundo. Permite que el silencio de estas palabras te abrace por dentro. Porque si algo de este mensaje ha tocado tu alma, no es casualidad. Es la vida recordándote que el Buda en ti sigue despierto, esperando que lo escuches un poco más cada día. Suscríbete a este canal y acompáñanos en este viaje de sabiduría interior. Aquí, cada video es una pausa sagrada en medio del ruido del mundo. Un espacio para reconectar con la calma, la compasión y la claridad que ya habitan en ti. Tu presencia aquí no es solo un número, es una energía viva que sostiene este círculo de luz y conciencia. Deja tu me gusta si este contenido resonó en tu corazón. Ese pequeño gesto no es banal, es una forma de decirle al universo, quiero seguir recordando. Y si conoces a alguien que hoy necesita un respiro, una palabra serena, una chispa de esperanza, compártelo con esa persona. A veces, un solo mensaje puede abrir una puerta que llevaba años cerrada. Recuerda, cada vez que eliges la calma en lugar del juicio, estás despertando. Cada vez que eliges el silencio en lugar del ruido, estás regresando a ti. Y cada vez que eliges el amor en lugar del miedo, el mundo entero cambia un poco más. Este camino no termina aquí. Cada respiración consciente es una nueva oportunidad para escuchar la voz que habita en lo profundo. Para volver al presente. Para reconocer la luz que nunca se apagó. Gracias por estar, por sentir, por recordar. Que la paz del Buda en ti ilumine cada paso, cada palabra y cada pensamiento. Nos encontraremos en el próximo video. Allí donde el alma sigue aprendiendo a despertar en silencio.